El agua es el componente básico para la vida. Su ausencia transformaría en poco tiempo un vergel en un sequedal, un terreno fértil en un yermo improductivo. Pero el agua aparece en la Biblia con otra importante función, la purificación, y este es uno de los elementos clave en un importante rito practicado por los discípulos del Maestro. Nos estamos refiriendo a la inmersión o tevilá, generalmente conocida como bautismo. A lo largo de los siglos, los diferentes grupos cristianos han desarrollado su propia versión de esta ceremonia, pero ¿cuál de ellas es la más adecuada? Shalom, queridos Javerim. Mi nombre es Isaac Benaor y en el shiur de hoy hablaremos, con la ayuda del cielo, de un tema que, no por ser muy conocido, es del que se está mejor informado. Pues el bautismo, que generalmente es practicado entre los creyentes en el Mesías, adolece de muchos puntos que requieren de reflexión. Pues si bien su puesta en práctica es muy sencilla, los secretos espirituales que se esconden detrás son muy, pero que muy elevados. Comenzaremos nuestro estudio por el siguiente texto bíblico. Y el Eterno le dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícales, kidashtem, hoy y mañana, y laven sus vestidos, hibesu simlotam, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día el Eterno descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinai. Éxodo Shemot 19, 10 y 11. Puede también ver sobre este tema Ezequiel y Ezequiel 16, 9. Analizaremos con detenimiento este versículo. Dios ordena a Moisés que le diga al pueblo que debe santificarse, pues en 3 días Dios se manifestará ante todo Israel, y para ello deberán lavar sus vestidos. A continuación, también se les ordenará abstenerse durante los 2 días precedentes de relaciones maritales, según vemos en el mismo libro 19:15. Pero también es cierto que la culminación de este proceso de purificación radica precisamente en lavar sus vestidos. Y obviamente llama nuestra atención, ¿no?, que no se les diga que recen o que se pongan a meditar sobre nombres divinos ni a permutar letras. Por el contrario, el mensaje parece muy sencillo: que se laven sus vestidos. El verbo que aparece aquí para lavar, que es kabos, también tiene la acepción de purificarse de los pecados, como vemos en el versículo: aunque te laves, te javesí con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice el Señor el Eterno. Jeremías y Yermeyá 2:22. Pues la inmersión en agua es también considerada un signo de arrepentimiento. De ahí la costumbre judía de pasar por este ritual el día de antes de Yom Kippur, que es precisamente la jornada destinada al arrepentimiento y a la contrición. Y en los escritos del Nuevo Pacto podemos encontrar una clara enseñanza sobre esta acepción en las prácticas de Yohanan Hamadbil, ¿no?, de Juan el Bautista, según lo escrito. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, 1 y 2. Así vemos como una de las acepciones importantes de este rito es el de testimoniar un cambio de conducta, algo así como una renovación en nuestra forma de relacionarnos con Dios. La palabra que traducíamos antes en nuestra cita de la Torá como ropa es simelá, lo que la significaríamos, ¿no?, de una forma más precisa como manto, según leemos en el versículo. Y tomó Shem y Yafet el manto, hasimlá, y lo pusieron sobre sus hombros, y andando hacia atrás, y cubrieron la desnudez de su padre. Hemos citado Génesis Bereshit 9:23. Y esto vendría en la línea de la enseñanza de los sabios, de que el mandamiento bíblico de lavar la ropa requiere de que previamente el individuo se sumerja completamente en agua, lo que se asimilaría con pasar una mikve o piscina ritual. Pues lavar únicamente la ropa sin sumergir también el cuerpo sería algo así como lavarlo de fuera del plato, ¿no?
Asimismo, la citada prenda, hasimla, nos acercaría al concepto de cubrir algo por completo, pues con ella la desnudez de Noé fue íntegramente tapada. En un sentido alegórico, el cuerpo es la vestimenta que recubre en su totalidad el alma y que debe ser purificado mediante la inmersión en agua. En este sentido, el concepto bíblico del bautismo pasaría por una inmersión completa y no por una simple aspersión o un hundimiento parcial, según aprendemos también de su propia etimología, cuya raíz procedería del latín tardío, con el vocablo baptismus, término que a su vez vendría derivado de la palabra griega baptizein, que significa sumergir, estar hundido o incluso estar ahogado. También nos parecía significativo que la inmersión en agua fuera requerida como requisito previo para la entrega de la Torá, que es el momento de la historia en que Dios reveló su presencia de forma más clara y multitudinaria, y que este fuese el paso anterior al cambio de paradigma espiritual del pueblo, donde pasaron, ¿no?, de ser simples mortales a haber experimentado la resurrección de los muertos, pues también nos parece muy significativo, como ya se dijo, ¿no?, en nuestro anterior vídeo. Y Rabí Yehoshua ben Levi dijo: con todas y cada una de las declaraciones que surgieron de la boca del santo, bendito sea, las almas del pueblo judío abandonaron sus cuerpos, como fue dicho, tras de su hablar partió mi alma. Cantares Shir Hashirim 5:6. Y puesto que sus almas abandonaron sus cuerpos desde la primera declaración, mi Divur Rishon, ¿cómo recibieron la segunda declaración, el de Divur Sheni? Vino sobre ellos el rocío que en un futuro resucitará a los muertos y los revivió. Esto puede usted ver, Salmos Teilín 68:10, Isaías y Yeshaya 26:19. Hemos citado la Gemara en Shabbat 88b. Hay un conocido texto del Nuevo Pacto donde el Maestro nos da una verdadera masterclass sobre los sentidos más profundos del rito de la inmersión. Como fue dicho: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Juan Yohanan 3, del 5 al 7. En este célebre pasaje, Nicodemo Nagdimón, quien era un importante sabio de su tiempo, vino a Yeshua de incógnito para comunicarle que tanto él como otros de sus colegas lo consideraban un verdadero rabí, pues los milagros que hacía atestiguaban indudablemente que venía de Dios. Yeshua, por su parte, como si no hubiera escuchado ninguna de estas palabras, le introduce en un tema completamente distinto al planteado por su interlocutor, hablándole del tópico del bautismo como un nuevo nacimiento. Pues cuando un individuo desciende a las aguas del bautismo, es como si retornase al seno materno, al líquido amniótico que le envolvía antes de ser dado a luz. En un sentido más profundo, Yeshua vinculará esta condición de neonato no únicamente al agua, sino también al espíritu. Y dicha afirmación aludiría a la unión de Zeir Anpin, que está vinculado con el espíritu Ruach, con Malhut reino, en correspondencia con las aguas Maim del bautismo. Y aquí podemos entender mejor por qué era necesario experimentar primero el nuevo nacimiento, el Leda Hadashah, para entrar en el reino de Dios, pues tanto reino Malhut como Dios, Elohim, se corresponderían con el grado de Malhut reino. Y esto en contraposición al nacimiento biológico, el cual es de la carne, y solo puede introducirnos en las sendas del mundo natural, mientras que ese otro, que procede del Espíritu Divino, nos abre las puertas de todo un universo de sobrenaturalidad. Y esta enseñanza se asimilaría a una realidad que es más antigua que el propio mundo, pues antes de que éste fuese creado ya había sido dicho: el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la superficie de las aguas. Génesis Bereshit 1:2. Donde vemos como ambos factores, espíritu Ruach y aguas Mayim, ya aparecen juntos desde antes de la creación. Y sobre esto dijeron los sabios:
Este es el espíritu del rey Mesías, del Melech HaMashiach. Como está escrito, reposará sobre él el espíritu del Eterno. Isaías Yeshaya 11.2. Hemos citado el Midrash en Bereshit Rabá 2.4. Y es por esto que Yeshua le dice a su interlocutor: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes Yataed esto? Zot, Juan Yohanan 3.10. O lo que es lo mismo, siendo tú un destacado miembro del Sanedrín, ¿no has aprendido aún que una revelación de Da'at, conocimiento, ¿no?, según la metáfora de una relación íntima, es imprescindible para la unión de Zeir Anpin con Zot, con esto, que es un nombre del Malhut? A lo que Yeshua añade: sí, os he dicho cosas terrenales, esto es, en el ámbito de Malhut reino, y no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales, ¿no?, en correspondencia con el grado de Zeir Anpin? Juan Yohanan 3.1. Y si esto fue dicho de uno de los grandes sabios de Israel, ¿no?, de Nabdimón, ¿qué nos será dicho de nosotros? Por eso se hace imprescindible por parte de los creyentes en el Mesías un acercamiento veraz y kasher al Sot, a los sentidos ocultos de las enseñanzas del Maestro. Por lo cual Yeshua añade: nadie subió al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan Yohanan 3.13. Con estas palabras, Yeshua está describiendo nada menos que el Hitzalshelut, el descenso concatenado del Mesías a través de los mundos espirituales. Y aquí son enunciados desde el nivel de Zeir Anpin, que es llamado cielos, y Ben, hijo. Por su lado, hombre, en hebreo Adam, de Gematría 45, se vincularía con la expansión del tetragrama mediante la letra Aleph, como vemos en el siguiente gráfico de la expansión del tetragrama mediante la letra Aleph, cual también se asimilaría con Zeir Anpin. Por eso está escrito: ¿cómo revelaré las celestiales?, donde el adverbio interrogativo ¿cómo? Sería equivalente, ¿no?, a la expresión hebrea ma, que posee las acepciones de qué, cómo y cuál, y cuyo valor numérico 45 volvería a aludir a la citada expansión del nombre divino. Y detrás de estos elevadísimos, ¿no?, misterios espirituales se encontraba una realidad muy cercana a todos nosotros. El Mesías vino a restablecer el vínculo entre los mundos de abajo y los superiores, pues él, estando en el cielo, esto es, a nivel de Zeir Anpin, descendió hasta los mundos de abajo para traer bendición y vida eterna, y a su vez sube al cielo, elevando con él nuestras plegarias, como el mediador entre Dios y los hombres. Vemos cómo en el día, ¿no?, de la Tevilá, de la inmersión de Yeshua, los escritos nos declaran: y Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mateo Matai 3.16. Como paloma que Yoná, una figura no ajena a las enseñanzas de los sabios. Como fue dicho, el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la superficie de las aguas. Génesis Bereshit 1.2. Como una paloma revoloteando sobre sus polluelos sin tocarlos. Hemos citado también en el Talmud Hagigá 15a y puede consultar Berajot 3a. Y en todo ello podemos ver la insinuación profética de la tefilá, ¿no?, de la inversión de Yeshua, la cual reprodujo en cierto grado ese momento previo a la creación del mundo, cuando su propio espíritu revoloteaba sobre las aguas primigenias. Y asentadas ya estas nociones, pasemos ahora al terreno práctico. Y lo primero que nos preguntamos es: ¿cómo debe ser llevado a cabo un bautismo para que esta acción nos conecte en la medida de lo posible, ¿no?, en su mayor medida, con las realidades espirituales que subyacen, ¿no?, tras esta acción? Como ya se explicó en nuestro libro La Copa del Pacto, cuando estuvimos hablando sobre la cena del Mesías, cuanto más nos alejemos del modelo original, más nos separaremos de sus fuentes espirituales. Por desgracia, cada facción religiosa ha buscado marcar la diferencia con respecto de las demás, adoptando rituales específicos,
siendo el modelo de bautismo uno de los más importantes a la hora de expresar su hecho diferencial, lo cual, y desgraciadamente, nos retrotrae a estas palabras. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y añade, cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo del Mesías. Y añade, doy gracias a Dios, que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. 1 Corintios 1, 10, 12, 14, 15. Para empezar, y como se dijo, el concepto bíblico del bautismo pasaría por la inmersión completa del individuo, sin bastar con una aspersión o el hundimiento parcial, ¿no? Como nos enseñaba su misma etimología, donde vimos, ¿no?, como baptismus, que era un término derivado de la palabra griega baptizein, que significa sumergir, estar hundido o incluso estar ahogado, y no únicamente mojado. La segunda cuestión es el lugar donde se lleva a cabo esta acción. En la Biblia leemos lo siguiente: solamente la fuente, Maellán y la cisterna Bor, donde se recogen Mikve, las aguas, será pura, Tahor. Levítico Vaikra 11:36. Este es por cierto, ¿no?, el único versículo en toda la Biblia donde la palabra mikve es citada con el sentido de piscina ritual. Para que una acumulación de aguas tenga el estatus de mikve, deben darse algunas condiciones. Para empezar, debe estar excavada en el suelo, o al menos conectada con este de forma fija y permanente, lo cual excluiría una bañera o una piscina portátil. El agua debe proceder de un manantial o de la lluvia y no de una cañería. El agua no puede ser llevada hasta la mikve por la acción directa del hombre, lo que en hebreo se conoce como Hacharat Mayim Sha'uvim. Los canales por donde fluye el agua no deben estar hechos ni de metal, ni de arcilla, ni de madera. La mikve debe contener un mínimo de 40 seah, que son aproximadamente 760 litros de agua. Y sobre esto podríamos alegar que estos requisitos prescriben para la inmersión sujeta a la halajá, esto es, a las leyes del judaísmo, pero no para los colectivos ajenos a esta religión. Si bien tendríamos razones para seguir esta línea, no debemos olvidar que los discípulos sí eran judíos e impartieron este mandamiento según el modelo que ellos habían aprendido. De ahí que el uso de un río con aguas someras, nunca en la corriente, y principalmente el mar, se presente como la opción más kasher para la práctica del bautismo, evitando en la medida de lo posible los baptisterios, los cuales no se ajustan a ninguna de las características descritas anteriormente. Y ahora, pues debemos dar paso, ¿no?, a un punto de vital importancia, si bien no exento de polémica. ¿En nombre de quién debe hacerse el bautismo? Para todos es conocido el siguiente versículo: Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo Matai 28, 19. Existe la opinión de que este versículo forma parte de una interpolación tardía, pero entrar en esta discusión traería más mal que bien, pues este mismo argumento lo podrían usar los enemigos de la fe para intentar desvirtuar otras enseñanzas que aparecen en los escritos del Nuevo Pacto. Por ello, juzgo más sensato compararlo con otros textos para aportar luz sobre este particular. La principal dificultad para aceptar esta presunta orden del Maestro radica en que los apóstoles nunca la obedecieron, y disponemos de sobradas pruebas escriturales a este respecto. Además de la ya citada, de la carta a los Corintios, traeremos otras de los Hechos de los Apóstoles, un valiosísimo documento que data de una fecha muy temprana, ¿no? Es datada sobre mitad de los años 60 después de la Era Común, y nos ofrece información de primera mano sobre la actividad de los apóstoles en el primer siglo. Por eso vamos a traer ahora unas citas acerca de los bautismos que eran practicados por los apóstoles.
como fue dicho. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías. Hechos Maasim 2:38. Sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yeshua. Hechos Maasim 8:16. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Yeshua. Hechos Maasim 10:48. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua. Hechos Maasim 19:5. Y una última cita: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, al tzadik, y oigas la voz de su boca. Y añade: levántate y bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Hechos Maasim 22, 14 y 16. Y a la vista de estas citas, de estos versículos, nos preguntamos: ¿qué fórmula debemos adoptar a la hora de practicar el bautismo? La evidencia escritural aboga por hacerlo únicamente en el nombre de Yeshua el Mesías. Piense que si usted fue bautizado en su día bajo el epígrafe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recuerde que no hizo esto porque se estuviera apoyando, ¿no?, en un versículo de la Escritura, sino que recibió este rito así porque estaba sujetándose a la doctrina niceica, ¿no?, del concilio de Nicea sobre la Trinidad, y por ende está usted ligando su alma a esas mismas realidades espirituales. Por cierto, si desea información sobre este tema, puede ver el vídeo sobre la Trinidad que le dejaremos en nuestra descripción. Querido amigo, como se dijo al principio de este shiur, son muchos los secretos espirituales que se encuentran tras el sencillo rito de la inmersión en agua. Nuestro humilde consejo es que se acerque lo más posible a las fuentes espirituales mediante un ritual lo más genuino posible. Usted no es de Pablo, ni de Cefas, ni es propiedad de ninguna denominación. El único que pagó un alto precio por usted es Yeshua. Y al bautizarse exclusivamente en su nombre, no solo se ajustará más al modelo original, sino que estará guardando su alma de doctrinas que enrarecen su genuina fe en el Mesías. Por favor, déjenos sus comentarios. Sus palabras son importantes para nosotros. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Ahor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.